¿Qué tal? Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia para poder acercarnos al texto bíblico y buscar eso que Dios tiene para nosotros. Porque creemos que en el texto bíblico Dios se manifiesta, Dios se revela. Creemos que su espíritu inspiró a los diferentes autores que pusieron en letras esas palabras que el Señor puso en sus corazones y que hoy nos llega a nosotros y el Espíritu Santo se revela a través de estos textos a nuestra vida. No es simplemente la lectura de algo interesante, que hay mucho interesante para leer en cualquier disciplina, en cualquier ámbito de la cultura. Nosotros creemos que su Espíritu nos habla desde el texto bíblico. Habla a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, nos interpela, nos desafía y nos lleva a descubrir cada día más a Jesús y esa vida abundante que Él tiene para nosotros, ese modo de actuar, de relacionarnos, de involucrarnos con esa misión a la cual Él nos impulsa. Así que te invito a que podamos empezar orando y pidiéndole a Dios que justamente podamos disfrutar de este encuentro y buscar en la Biblia eso que Dios tiene para nosotros. Señor, te agradecemos por este momento, te pedimos en nombre de Jesús que vos te manifiestes y que podamos encontrar eso que vos tenés para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te invito a que busques en la Biblia, en el libro de Colosenses, que es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en esa ciudad, en Colosa, y es un texto muy interesante, muy enriquecedor y que nos ofrece un montón de elementos que van a transformar nuestra mirada de las cosas. Particularmente me gustaría que vayamos al capítulo 3. Vamos a leer del 3 al 10. Es un texto que está cargado de un montón de elementos muy interesantes. Y dice así. El texto viene hablando acerca de buscar a Dios, ¿no? De buscar salir de las tradiciones que no nos aportan demasiado y buscar a Dios, buscar esas cosas que Dios tiene para nosotros. Dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida en Cristo Jesús. Cristo mismo es la vida de ustedes y cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte en su gloria. Hagan entonces morir todo lo que es terrenal, todo lo que de terrenal hay en ustedes. 2 puntos. Que nadie cometa inmoralidad sexual, ni haga cosas impuras, ni siga pasiones y malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría. Estas cosas por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, son lo que ustedes hacían en su vida pasada. Pero ahora, dejando eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes, no se mientan los unos a los otros, pues que ya se han librado de la vieja naturaleza, y este es un punto interesante, y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza. 2 puntos. La del nuevo hombre que se ha renovado a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Es un texto muy interesante, cargado de un montón de cosas, y vamos a desmenuzar y a marcar por lo menos algunas de ellas que vamos a tomar para nosotros. El primer punto que me parece relevante y del cual tenemos que partir es esta cuestión de que el apóstol, escribiéndole a sus destinatarios, le dicen, ustedes ya tienen que cambiar la configuración de su pensamiento. Si ustedes ya, dice, su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Y establece entonces como 2 parámetros, 2 realidades en las cuales nosotros tenemos que calibrar nuestros pensamientos. Una es la cotidianidad, dice, pero una vida terrenal y un pensamiento acerca de las cosas de Dios. Pero me gusta este pasaje porque nos invita a salir de una mala interpretación que se ha hecho de este texto y que ha puesto a algunos cristianos en una desconexión con la vida cotidiana.
Cuando el pasaje habla de las cosas terrenales y de las cosas celestiales o de las cosas que hay en el cielo, no dice que nosotros debemos estar o debemos desconectarnos de la realidad y solamente pensar en cosas que suceden en una esfera trascendente y que lo que sucede aquí en la tierra no es bueno y es malo y todo lo que tiene que ver con el cuerpo malo y lo espíritu bueno, porque ese es un pensamiento de un filósofo que se llamaba Platón y que en algunos ámbitos ha permeado el pensamiento del cristianismo y ha generado muchos problemas. El cristianismo se basa en el amor y ese amor tiene una concreción real justamente en el plano de la realidad, con lo cual el plantear dos ámbitos, ¿no? Un ámbito celestial y un ámbito terrenal, no tiene que ver justamente con esto que estamos diciendo, sino que, yendo al texto, plantea un modo de relacionarse con el prójimo, con el que te rodea, con tu hermano en la fe, que tiene que ver con los principios del amor y del respeto y de la vida abundante que Dios nos ofrece en esa interconexión, en ese darnos unos por otros. Y en contraposición a eso, plantea este modo terrenal de relacionarnos que está aquí en el versículo 5, dice que nadie cometa inmoralidad sexual, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones. Y es interesante porque las pasiones tienen que ver con estos deseos desordenados y que en ese desorden de buscar eso que nos satisface, rompemos límites, lastimamos, hacemos cosas que nos dañan. Dice, ni haga cosas impuras, ni siga pasiones y malos deseos, ni sea avaro. Y es un punto interesante porque la idea de la avaricia de esa persona que está continuamente necesitando tener cada vez más dinero, más, y de esa manera más poder, inclusive podríamos decir, tiene que ver con una idolatría, dice el texto, que es poner un deseo o algo que nos gusta o algo que adoramos más que a Dios. Miren qué interesante, hasta ese punto llega el pasaje. Dice, estas cosas por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, son las que ustedes hacían en su vida pasada. Entonces, el apóstol plantea, hay una manera de comprender la realidad, de comprender la vida, que tiene que ver con ese lente que Dios pone delante nuestro y que tiene que ver con la vida de Jesús, que tiene que ver con su modo de actuar. Jesús, cuando estuvo en la tierra, desde que nació hasta que luego de morir y resucitar, Él termina ascendiendo al cielo nuevamente, podemos ver en el texto bíblico cómo Él enseñaba un modo de ser, de actuar, de darse. Porque en gran medida nuestro modo de acercarnos a Jesús y de ser sus discípulos es actuar como Él actuaba. Y Él nos enseña que la plenitud de vida es estar en relación con los demás, pendiente de ellos. Y en esto de darnos unos a otros, alcanzar esa vida abundante que Dios nos propone. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ese modo de ver la realidad es esa nueva forma, esa nueva realidad. El texto sigue diciendo, dice, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han librado de su vieja naturaleza. Y a ese punto es al cual vamos confluyendo. La contraposición de dos naturalezas. Una que antes teníamos, antes de conocer a Jesús, antes de darle nuestra vida, antes de empezar a buscar ser como Él. Y una nueva naturaleza, fíjense cómo sigue, dice, puesto que ya se han librado de su vieja naturaleza y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza. Hay un nuevo modo de ser en Cristo Jesús, una nueva naturaleza. Dice en 2 Corintios 5, 17 al 21, dice que en Jesús somos creados de nuevo, somos una nueva criatura.
Y cuando habla de revestirse de la nueva naturaleza, dice, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador. Entonces, este es un pensamiento interesante porque no nos invita el texto bíblico a pensar que, bueno, antes éramos así, ahora ¡ping!, como si pudiéramos levantar una tecla o marcar algo y estar en un nuevo orden de cosas. Habla de un proceso que debemos transitar. Ese proceso a veces es transcurrido por obra del Espíritu de modos más acelerados o más complejos, porque cada uno de nosotros es diferente y ese proceso en el cual nosotros vamos acercándonos a ser cada vez más parecidos a Jesús, porque de eso se trata el discipulado, de eso se trata la vida cristiana, ir descubriendo cómo es ser como Jesús. Y dice así, y se han revestido de la nueva naturaleza, las del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. El proceso de ir buscando ser, actuar como Jesús continuamente, es parte del proceso de ir conociéndolo cada vez más. Entonces, el texto nos plantea dos naturalezas, dos modos de ver la realidad. Esa manera terrenal, pero plantea la contraposición no porque nosotros debemos despreocuparnos de todas las cosas y no involucrarnos en las cosas de la tierra, entonces vamos a permitir que cualquiera nos maltrate o vamos a permitir que las cosas transcurran total, no nos importa porque nosotros solo pensamos en el cielo. No, al contrario. El modo de actuar y de relacionarnos con nuestro prójimo y con todo lo que sucede tiene que ver con la mirada de Jesús, con esa mirada profunda de amor y de compromiso con la realidad, de transformación en el lugar donde estamos, porque como dice el texto bíblico, si bien nosotros no estamos al estilo de Jesús, ¿no? Dice, yo no vengo a sacar a los romanos de Palestina. Yo no vengo a responder con violencia cuando me maltratan. Yo vengo a transformar la vida de la gente. ¿Sí? Y cada cosa tiene su espacio. Sin embargo, el Señor, en su modo de actuar, en su forma de relacionarse, de transformar las relaciones, de cambiar el modo en que vemos a cada uno de los que nos rodea, allí el Señor transforma la vida. Y esa nueva naturaleza es a la que nos impulsa Jesús. No una naturaleza en la que con violencia respondemos a las cosas que nos molestan, sino una naturaleza que tiene que ver con la transformación por medio del amor de quienes nos rodean, de quien está frente a nosotros, de la reconciliación, del perdón. Y a eso Dios nos invita, a vivir ese proceso, a sumarnos a ese modo de andar en la vida que nos va acercando cada vez más a esa plenitud que Dios nos propone. Te invito a que oremos. Señor, gracias por este momento, gracias porque podemos acercarnos al texto bíblico y vos nos hablás con profundidad y transformás nuestra vida, Señor, cuando nos sumamos a ese proceso que hace tu Espíritu en nosotros. Te adoramos, te lo decimos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.